¿quién escribió el Antiguo Testamento? Me obliga a precisar algunos detalles que no todos conocen. Así que, si pueden tomar nota, les aconsejo, porque como cultura general, esta es una información importante. Mira, lo primero que voy a decir, el Antiguo Testamento, que va desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, fue escrito en un lapso de, por lo menos, 1000 años. 1000 años fueron necesarios para tener el Antiguo Testamento completo. Número 1. Número 2, es obvio que en ese largo periodo de tiempo no haya un autor, sino varios, a no ser que precisemos las cosas. Y las vamos a precisar. Hay un solo autor, Dios. Así que la pregunta de Patti, ¿quién escribió el Antiguo Testamento? Se responde, el autor es Dios, de comienzo a fin. Pero los escritores, o sea, los amanuenses que tomaron nota de la revelación de Dios, toma tu lugar, toma nota, son por lo menos 40. 40 personas que en un lapso de 1000 años escribieron el Antiguo Testamento. Algunos de ellos son populares hasta el día de hoy, mientras que otros son casi desconocidos. Escritores populares del Antiguo Testamento, obviamente David, con el libro de los Salmos, Salomón, con el libro de Proverbios, Moisés, con los 5 primeros libros de la Biblia, los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera, etcétera. Pero así como hay escritores conocidos, también hay algunos que casi no sabemos. Por ejemplo, Débora, la jueza de Israel, que escribió por lo menos un capítulo. O Mardoqueo, que probablemente haya sido el escritor del libro de Esther, que nos cuenta la historia de esta muchacha que se convirtió en la reina. O Miriam, la hermana de Moisés, que escribió un capítulo. O Lemuel o Azur, que escribieron varios capítulos de los Salmos. Así que, como pueden darse cuenta, hay una variedad de autores que escribieron a lo largo de 1000 años y que escribieron en una variedad de materiales. Algunos escribieron en piedra, por ejemplo, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, fueron escritos en piedra. Otros escribieron en arcilla, unas especies de planchitas donde se escribía, se acuñaba la escritura cuneiforme, o en madera, y algunos escribieron en papiro, ¿no? Entonces, mira la información. Ahora, el Antiguo Testamento, aunque es una unidad, tiene variedades de estilos. O sea, hay libros de justicia, de derecho, hay libros de historia, de poesía, de sabiduría, de profecía. Puedo ir más allá. Los 5 primeros libros de la Biblia se atribuyen a Moisés. Pero cuando tú haces un análisis del estilo en que estos libros se escribieron, pues te das cuenta que por lo menos allí han habido 4 retoques. O sea, Moisés lo escribió, pero en el proceso de reescribirlo, también otros autores cuyos nombres no se registran fueron metiendo la mano. Por ejemplo, la vertiente J se llama así porque le da preeminencia al nombre impronunciable, a Jehová, la vertiente yavista. O la vertiente eloísta, la vertiente E, porque le da prioridad al nombre Elohim, de Dios. O la vertiente sacerdotal, que más o menos se piensa que se escribió ya en la época de Esdras, o sea, después del cautiverio. O la vertiente D, que es más o menos de la época de Josías, cuando la fe judía es renovada y alcanza todo su esplendor. Entonces, claro, nosotros decimos hay 40 autores, pero ¿cómo fue el proceso? Es difícil de responder en 7 u 8 minutos, complico las cosas. Isaías abarca un periodo de 200 años.
Por eso los estudiosos hablan de un proto-Isaías y de un deutero-Isaías. O sea, Daniel es un libro que fue escrito en clave porque es en la época de la diáspora. Y entonces la tapa y la contratapa están en persa, pero el contenido está en hebreo, para que no se pueda entender, porque podía ser tomado como un libro subversivo. Esther, el libro que escribió Mardoqueo, no menciona a Dios directamente en ningún capítulo, o el Cantar de los Cantares. Lo escribió Salomón después de varios estudios. Ahora resulta que es poco probable que lo haya escrito Salomón. No se asusten, por favor, no se asusten, porque una cosa es el estudio exegético del Antiguo Testamento, que a propósito de la pregunta de Patricia, yo abro la ventana para que ustedes se queden sorprendidos de todo lo que hay, pero al mismo tiempo, para ir concluyendo ya, quiero decirles que en esta variedad de textos, en esta amplitud de tiempo, en la variedad de idiomas y de estilos, sin embargo, de manera milagrosa, se conserva un mensaje unitario, de comienzo a fin, el anuncio de la llegada del Mesías, de la llegada de Jesucristo, que inclusive es profetizado con exactitud. Y por eso, vuelvo al principio de la pregunta, ¿quién escribió el Antiguo Testamento? Sí, lo escribieron varios, pero por el milagro de su unidad, de su coherencia, en medio de los cientos de años que transcurrieron desde que comenzó hasta que terminó, me parece que es evidente que el autor del Antiguo Testamento es, sí, Dios. Palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, palabra de Dios.